En México, una industria millonaria cuyo crecimiento no se detiene son los cosméticos. Vamos con la primera entrega de María José Valencia, que nos da una radiografía del consumo en este rubro. México es un mercado de oportunidad para la industria cosmética. Aquí en el Callejón de los Milagros o en el Andador Alcóndiga, la calle más conocida en el centro histórico por las grandes ventas que hay en este sector. El cuidado y la salud de la imagen hacen que este mercado sobrepase condición económica y social. En la actualidad, se han establecido nuevos estándares para la innovación de la industria cosmética que demanda cualidades inigualables en los materiales que son para el cuidado de la belleza y protección de la piel. Al ser un gran mercado, las empresas más importantes en cosméticos buscan estar siempre un paso adelante, respondiendo a todas las necesidades de los consumidores, desde el esmalte de uñas, productos de higiene faciales hasta el color del labial. Y gracias a esta demanda, México ya está creando sus propios productos a otros países. Han aumentado también las ventas, ha habido mucho más competencia y se han ido subiendo los precios de los materiales. Sí o que sí le invierten bastante las mujeres conforme a su físico. Tienen mínimo 2,000 pesos lo que es cabello, tratamiento y lo que es uñas. Aparte de lo que ya si me voy a maquillar va a sus extras, ¿no? La nueva tecnología de los cosméticos como colores innovadores, presentaciones, fragancias e ingredientes, además de todo lo que puede lograr por un cambio de apariencia o imagen renovada, hacen que el consumo crezca día a día, aunque algunos no sabemos el origen de fabricación o la inspección de dicho producto, como la caducidad o que tal vez no sea original. México estamos, después de Brasil, que está en Europa, no te tengo la cifra exacta, pero obviamente el mayor consumidor es Estados Unidos. La industria mexicana de cosméticos cumple con esas regulaciones. Inclusive también manejamos especialidades. Mañana le presentaremos algunos cosméticos que disfrazan sus productos con aroma y presentación perfecta, aunque no siempre son los adecuados para la piel y pueden tener enfermedades o reacciones graves. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.